personas discutiendo siempre llaman nuestra atención. Y cuanto más elevado sea el tono y mayor sea la tensión, más nos llama la atención. Y me gustaría decir que es por una curiosidad natural para ver quién de los dos tiene razón. Pero creo que se debe más a algo mórbido que hay dentro de nosotros, ¿verdad? De una subida de adrenalina, de ver en qué puede terminar todo aquello. De hecho, hay personas que disfrutan del boxeo, que como sabéis son dos personas peleándose sin haber discutido previamente. Directamente pasan a las manos, ¿no? Entonces, yo soy consciente de que el relato que vamos a ver hoy, que contiene una fuerte discusión, una gran discusión, es atractivo por eso, ¿no? Sabéis que en YouTube, cuando se quiere llamar la atención o alguien quiere tener muchas visualizaciones, pone lo que dijo fulanito contra menganito, y eso siempre llama mucho la atención, ¿no? A ver qué se han dicho, a ver a dónde han llegado las palabras, ¿no? Entonces, tenemos ese reto hoy, que en medio de la discusión no nos quedemos solamente con lo que es la discusión humanamente, sino que podamos profundizar y podamos ir más allá de las personas y de tratar de observar quién fue el vencedor y quién el vencido. Y se trata de que podamos prestar atención al contenido de la discusión, al sentido de la discusión y también a las conclusiones que vienen después. Ese es el desafío para nosotros hoy. Y el texto que vamos a leer lo tenemos en Gálatas, capítulo 2, versículos 11 hasta el 19. Realmente la porción que viene después se podría añadir, pero es tan rica doctrinalmente que la he dejado para una ocasión posterior. Así que vamos a leer los versículos 11 a 19. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y lo primero que podemos notar, los que estuvisteis presentes en el estudio anterior, es un gran contraste. ¿Por qué? Porque en el pasaje anterior veíamos cómo los apóstoles y los ancianos de Jerusalén llegaban a un gran acuerdo con Pablo y con Bernabé. Un acuerdo maravilloso, un acuerdo para el bien del Evangelio y de la Iglesia. Y como sello de ese acuerdo, se daban la diestra en señal de compañerismo. Entonces, fue un pasaje, vamos a decir, glorioso, de ánimo y de alegría para todos los creyentes, ¿verdad? Que el Evangelio superase esta prueba y este escollo. Pero lo que tenemos a continuación es un gran desacuerdo, es un gran conflicto, es una contienda entre dos de los protagonistas de aquel concilio, entre Pedro y Pablo. Y qué chocante es esto, ¿verdad? Qué cosa tan curiosa. Y creo que nos hace recordar algo que es importante, ¿no? Porque en los momentos más oscuros que como iglesia o que como cristianos podamos vivir, tenemos que saber que hasta el final la última palabra es de Dios. Es decir, cuando las cosas se pongan más difíciles y más oscuras, Dios todavía puede hacer algo y puede cambiarlo todo. Pero también tenemos que ver lo contrario. Después de las grandes victorias, después de los grandes éxitos que como iglesia podamos conseguir, aún así nuestro pecado, aún así nuestra humana debilidad sigue ahí presente y puede arruinarlo todo. Es por eso que creo que un pasaje como este y un contraste como este nos ayuda a estar en guardia, recordando que en todo momento nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen que estar sujetados y tienen que estar sometidos al Espíritu Santo y a su dirección. Así que comienza nuestro texto de esta manera, cuando Pedro vino a Antioquía. No sabemos cuánto tiempo pasó después del concilio, creemos que poco, y no sabemos tampoco con qué propósito concreto visitó Pedro Antioquía, pero tampoco importa demasiado. Lo que vemos es que cuando él llegó allí, tuvo que ser resistido, tuvo que ser condenado por el apóstol Pablo, como nos dice él. ¿Por qué fue a Antioquía? No lo sabemos, pero
sí que tenemos que conocer algunas cosas acerca de esta ciudad. Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Era centro de varias rutas comerciales y se calcula que allí vivían, dicen algunos historiadores, que unas 200.000 personas y dicen otros que hasta medio millón. Estamos hablando de una grandísima multitud de personas para una ciudad antigua. Se cree que un 10% de la población total de aquella ciudad podían ser judíos. Por tanto, es comprensible que en medio de la iglesia, aunque fuese gentil en su base y en su mayoría, hubiese también un número considerable de judíos. Y allí va el apóstol Pedro a esta iglesia que toma la atención o que centra la atención de Lucas en el libro de los Hechos, como sabéis. Hasta el capítulo 11 es la iglesia en Jerusalén la que tiene el protagonismo, la historia se centra allí y cómo el evangelio va saliendo de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es a partir del capítulo 11 que la atención se centra en Antioquía, esta iglesia de mayoría gentil, esta iglesia que promueve el impulso misionero y manda misioneros, como sabéis, a todo el imperio romano. Y es allí donde Pedro va. Yo supongo que por curiosidad y con el deseo de conocer a sus hermanos, a tantos hermanos gentiles que allí había. Ahora, sabéis que en Antioquía estos discípulos del Señor Jesucristo, que eran considerados por muchos una secta, una facción del judaísmo, son por fin reconocidos como una entidad aparte y son llamados, o somos llamados, por primera vez cristianos. Esto sucede en Antioquía. Y es por eso un punto importante, un lugar importante al que Pedro viajó y sobre el que vamos a ver la historia que se da a continuación. Dice el apóstol, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Qué pasó aquí? Ahora lo vamos a ver con detalle, ¿no? El apóstol Pedro escribió en la primera carta, en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, voy a leer la segunda parte, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿No tuvo el apóstol Pablo el amor suficiente como para cubrir uno solo? Es una pregunta, ¿no? Que podemos quedar ahí. ¿Será cierto que Pablo estaba resentido porque Pedro era considerado uno de los grandes apóstoles y él no? ¿Y esta es su forma de tomarse una especie de revancha, de venganza particular? Observando un fallo de Pedro y poniéndolo al descubierto y poniéndolo en evidencia delante de todos. Eso es ciertamente lo que la carne nos pide a todos, ¿verdad? Cuando sabemos que somos despreciados en virtud de otro, lo que nuestra carne desea es exponer los errores de otro para vindicarnos a nosotros mismos. Pero esto no es lo que hace una persona llena del Espíritu, y estoy convencido de que esta no fue la motivación del apóstol Pablo. Él no quería exponer los errores de Pedro como una especie de vindicación personal, ni muchísimo menos, y espero demostrarlo a continuación. ¿Qué hizo Pedro? Que fuese merecedor de esta reprensión, esta resistencia cara a cara que tenemos aquí. Bueno, tenemos que saber que antes de visitar Antioquía, el apóstol Pedro tuvo, tuvo un éxtasis, una visión, en la cual un lienzo desciende de parte de Dios y le muestra una serie de cosas y le pide que mate y coma alimentos que para un judío estaban prohibidos. Entonces el Señor le dice y le afirma que lo que él ha declarado limpio, él no lo puede llamar inmundo. Y es con esa visión en la mente, y es pensando en esto, que le vienen a buscar para que acuda a casa de un tal Cornelio, que es un gentil. Y él va a casa de Cornelio y entiende que el Señor le ha llevado allí para predicar el Evangelio, y lo que ve allí le hace comprender exactamente lo que ha visto en aquel lienzo. Lo que ve es que al predicar el Evangelio los gentiles creen y el Espíritu Santo viene sobre ellos. De tal manera que Dios no hace ninguna distinción, ninguna diferencia entre judíos y gentiles, y que por la fe justifica a los unos del mismo modo que justifica a los otros. Y entonces Pedro comprende, vale, yo ya no puedo considerar a los gentiles impuros, ni lo que ellos comen impuro, porque Dios ha abolido esta ley ceremonial, porque esto ya ha quedado atrás y ahora somos un pueblo y son recibidos igual que nosotros. Y vemos también que cuando están en el concilio de Jerusalén, cosa que vimos la semana pasada, la grabación está para quien lo quiera consultar, el apóstol Pedro confiesa y afirma valientemente esto mismo. No es necesario imponer a los gentiles que hagan nada más que creer en Jesucristo, porque de esa manera han obtenido justificación. ¿Qué quiero decir? No es necesario enseñarles a observar las leyes ceremoniales, ni tienen que circuncidarse, ni tienen que hacer nada más. Han sido aceptados en Cristo por la sola fe. Ahora, Pedro, que tiene estas cosas tan claras, llega a Antioquía
y comienza a comportarse con naturalidad conforme a estas creencias. ¿Qué quiere decir eso? Que se junta con sus hermanos gentiles, que habla con ellos y tiene comunión y trato con ellos, que come con ellos con toda naturalidad, sin ningún problema. Es decir, Pedro está llevando a la práctica exactamente lo mismo que cree, que los gentiles, por causa de la fe en Cristo, son hermanos suyos, con los cuales puede tener una comunión tan íntima como con cualquier judío. Y así debe ser, ¿no? Así debía ser conforme a la confesión que él mismo había hecho en ese concilio. Y lo que sucede es que hay unos que llegan allí a Antioquía y que empiezan a enredar las cosas, ¿no? Estos son los que causan o los que traen una situación de confusión a Pedro, o más que de confusión, de temor. El verbo empleado es un imperfecto. Comía con ellos quiere decir que el apóstol Pedro, con regularidad, con naturalidad, con normalidad, se juntaba con sus hermanos gentiles y comía. Pero llegan estos de parte de Jacobo. ¿Y qué quiere decir esto de parte de Jacobo? Ya anuncié en un momento que habría que explicarlo, ¿no? Bueno, de parte de Jacobo lo podemos entender como que de la misma iglesia en la que Jacobo estaba como uno de sus líderes principales, pero no enviados de parte de Jacobo o no autorizados de parte de Jacobo. ¿Cómo podemos afirmar esto? En Hechos capítulo 15, ya lo leímos la semana pasada, pero lo recuerdo ahora, dice Jacobo en el versículo 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, tal, 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 las conclusiones. Pero fijaos en esto, algunos que han salido de nosotros, Jacobo reconocía esto, sí, han salido de aquí, han estado entre nosotros, pero a nosotros no les dimos orden, no les autorizamos, no estábamos de acuerdo con ellos. Esto es algo importante, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando estos judíos llegan a Antioquía, judíos judaizantes, llegan a Antioquía y observan a Pedro, Pedro siente un temor, siente como que estas personas van a interpretar que él ha apostatado del judaísmo, que él no tiene ningún respeto por las leyes, que él es algo así como eso, como un apóstata, y entonces cambia su conducta completamente y dice que empieza a apartarse y a retraerse. Y otra vez la expresión nos habla de algo sutil, ¿no? Es como que empieza a esconderse, como ya no le hace gracia que le vean con gentiles. No le hace gracia y teme lo que otros puedan pensar de él y empieza a comportarse de una manera distinta a como ha estado comportándose con toda naturalidad. ¿Cómo es el temor, no? Por temor podemos hacer cosas que no podemos explicar ni nosotros mismos, ¿no es cierto? Cuando el temor llega a nuestra vida, se apodera de nosotros, toma el control y ya no somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones libremente, sino que el temor nos hace tomar decisiones y hacer cosas con las que a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de amor y de dominio propio. Y este sabemos que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda a mantener el control sobre nosotros mismos, para no actuar impulsados por el temor. Pero como todos sabemos por experiencia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, podemos pasar de ser controlados por el Espíritu a ser presa, a ser objeto de ese temor al hombre, y empezar a comportarnos de una manera errática y confusa, como le pasó al apóstol Pedro. Ahora, fijaos en la progresión de lo que sucedió. Dice, se retraía, tenía miedo, entonces así llegó a una simulación y a una hipocresía que acabó arrastrando a muchos. El pecado o la falta del temor siempre lleva consigo una serie de consecuencias. Y es así como produce esta confusión con su conducta que hace deslizarse también a otros. ¿Qué importancia tenía tal cosa? Porque uno la puede ver y decir, pero esto no es tan grave. Vale, estaba comiendo con algunas personas y de pronto deja de comer con ellas. ¿Para tanto es esto? ¿Debemos armar tanto escándalo o Pablo debió armar tanto escándalo por esto? Como observa en su exposición el pastor dominicano Miguel Núñez, aquí con esta conducta de Pedro, y ahora lo vamos a ver más despacio, se están cuestionando dos cosas vitales para la Iglesia, ¿no? En primer lugar, su unidad, el hecho de que todos somos uno en Cristo, y no importa nuestra etnia, nuestra raza, nuestro género, etcétera, todos somos uno en Cristo, pero Pedro lo que estaba haciendo con su conducta era una distinción
apartándose de los gentiles y uniéndose a los judíos. Y en segundo lugar, lo que Pedro estaba haciendo atentaba contra la esencia del Evangelio, dando a entender que como judío, él todavía estaba sujeto a las leyes ceremoniales y a las tradiciones judaicas. Y esto, para mí sin duda, es lo que a Pablo le preocupa en este contexto. Después se ocupará de lo otro y dirá que en Cristo Jesús no hay judío ni gentil. Pero ahora, en este contexto, lo que Pablo está pensando, lo que a él le preocupa profundamente, es que la conducta de Pedro puede dar a entender a otros, y de hecho está dando a entender a otros, que como judío todavía está sujeto a las leyes mosaicas, a las leyes ceremoniales. Y esto es algo fundamental, esto es algo que está atentando contra la esencia misma del Evangelio. Y es lo que a Pedro le está, lo que a Pablo, perdón, le está preocupando. De alguna manera, sin palabras, sabéis que todos hablamos sin palabras, ¿no? En algún momento nuestra conducta da testimonio de lo que creemos, aunque no hablemos. Y lo que de alguna manera Pedro estaba diciendo sin palabras es, los judaizantes tienen razón. Ellos se guardan de juntarse con gentiles, ellos siguen observando las leyes ceremoniales judías y yo también, porque en el fondo creo que esto es un requisito necesario para obtener el favor de Dios. Esto es lo que Pedro estaba diciendo sin palabras. Y esto estaba poniendo un gran tropiezo contra la esencia misma del Evangelio. Y es lo que causa que Pablo tenga que dirigirse a este hombre, que todo esto lo tenía tan claro en su mente, de lo cual había dado testimonio tan valientemente y tan claramente, y que ahora está poniendo en tela de juicio y que está generando esta gran confusión. La situación es tan vergonzosa, es decir, el comportamiento de Pedro es tan vergonzoso que algunos intérpretes mayormente católicos han llegado a la conclusión de que es otro Pedro, no es el apóstol, es otro Cefas. Claro, a ver, yo entiendo que esto es duro, ¿no? Porque sabéis que según la tradición, Pedro es el primer papa y después de él hay una sucesión, ¿no? Pero, lo digo de verdad, hermanos, no debemos rasgarnos las vestiduras, no debemos llevar a Pedro al paredón, considerando que él ha hecho algo que nosotros nunca haríamos, y simplemente tenemos que preguntarnos, ¿quién de nosotros no habrá traicionado nunca el Evangelio por temor al hombre? Yo no puedo decir que yo nunca lo haya hecho. ¿Quién de nosotros no ha callado cuando debería haber dado testimonio por temor a alguien que tenía delante, por su supuesta erudición o por lo que él pudiese pensar de nosotros, etcétera? Recuerdo cuando yo era jovencito, mi madre me obligaba, porque yo era muy jovencito, a ir a la iglesia. Y allí en el pueblo, en Medina del Campo, saludos a mi familia, que lo verán en algún momento, pues pasaba yo por la puerta con mis tíos que llevaban sus gruesas Biblias debajo de la mano y me preguntaban mis amigos de la calle del barrio, ¿a dónde vas? Y yo decía, a dar un paseo. Era como, ¿cómo voy a decirles que voy a la iglesia? Me daba gran vergüenza, ¿no? Era como, no quiero que sepan que voy a la iglesia, ¿no? Me avergonzaba. Me avergonzaba de la iglesia, me avergonzaba de la fe en aquel momento de mi vida, ¿no? Claro, la razón de Pedro era distinta, él no se avergonzaba, pero también había un temor que le estaba llevando a esto. Perdón, me está dejando la voz. Entonces, espero que hayamos notado que la necesidad de confrontar a Pedro no era una opción. De esto vamos a hablar un poco más adelante, pero no era una opción. No era algo que Pablo podía escoger o no, tenía que hacerlo. Y nos dice finalmente, y con esto voy a terminar de explicar el problema, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No sabemos cuánto tiempo tardó Pablo en enterarse de esto. Es decir, desde que Pedro comenzó a comportarse de manera extraña y a hacer esta simulación hasta que Pablo se enteró, no sabemos cuánto tiempo pasó. Pero en el tiempo que tardó en saberlo, Bernabé y otros judíos habían sido arrastrados y estaban participando de la misma hipocresía, estaban en el mismo barco. Y es que esto es algo grave porque Bernabé era un hombre de la plena confianza de Pablo, ¿no? Y puede suceder, yo imagino que en aquella situación sucedió lo que me ha sucedido algunas veces. Y es que a veces te cuentan que está pasando algo tan extraño y tan fuerte que no te lo crees. Hasta que no lo ves con tus ojos o no lo oyes con tus oídos de primera mano, no crees que algo así pueda estar pasando. ¿Qué? ¿Que Pedro está haciendo esto? ¿Que Bernabé está participando con él de esto? No lo puedo creer. Pero cuando Pablo se asegura
comprende que esto es lo que está sucediendo, no lo duda un momento. Va a Pedro y, como dice el versículo que hemos leído en el versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y dice que lo reprendió delante de todos. Dije a Pedro delante de todos. Fijaos, aunque no fue Pedro el único que cometió tan grave error, sí fue el que comenzó a crear esa confusión, ¿verdad? Y sí fue el máximo responsable por su condición de apóstol. Es decir, si los que estaban allí tenían culpa y lo que estaban haciendo era grave, ¿cuánto más el propio Pedro, que era apóstol de Jesucristo, que tenía que preservar el verdadero evangelio y lo que estaba haciendo era negarlo con una conducta confusa y errática? Él era para el apóstol Pablo sin duda el primer responsable, la cabeza visible de esta confusión que tenía que ser reprendida. Y podemos preguntarnos, ¿y no podía haber sido reprendido en privado para preservar su honor? ¿No podía haber arreglado Pablo esto en privado con Pedro? Que nadie se hubiese enterado, que no tuviese que caer sobre Pedro esta vergüenza permanente, porque cada vez que leemos este pasaje nos avergonzamos en nombre de Pedro, ¿no? ¿No podía haberlo solucionado de otra manera? William Hendrickson en su comentario observa, aunque Pedro era el líder, no era el único transgresor. Los demás judíos eran también culpables, incluyendo a Bernabé. Pero no hubiera sido práctico visitar a cada uno por separado. Además, al hablar sobre este asunto de reprender públicamente a los que han pecado en público, las palabras de Juan Calvino son dignas de consideración. Este ejemplo, dice Juan Calvino, es decir, Hendrickson citando a Calvino, nos enseña que aquellos que han pecado públicamente deben ser reprendidos en público. En cuanto a esto, tiene que ver con la Iglesia. Pablo instruye esta misma regla para ser ejecutada en el caso de los ancianos, cuando escribe a Timoteo, a los que hacen mal, repréndelos en presencia de todos, para que los demás también sean llenos de temor. Es decir, hay razones importantes para considerar, prácticas y teológicas para considerar que la reprensión de Pedro tenía que ser pública. Por cierto, si este momento fue duro para Pedro, y seguramente este fue el segundo peor momento de su vida, su rectificación, de la que no hay un testimonio claro en la escritura, pero que es un hecho, me parece que le honra. Porque sabéis que cuando Pedro escribe su segunda carta, habla de Pablo como su amado hermano Pablo. Entonces creo que es algo interesante, ¿no? Que no nos quedemos con la vergüenza de la reprensión, sino con la honestidad y con la fidelidad de un hombre que acaba reconociendo su error y acaba volviendo a la verdad del Evangelio. Y no solo esto, que acaba considerando a aquel que lo ha reprendido públicamente como su amado hermano. Si pudiésemos ver así toda esta escena, veríamos menos de conflicto y más de amor y de deseo por el Evangelio y deseo por el bien de un hermano, que creo que es como lo tenemos que ver. Ahora, ¿cuándo confrontar a alguien por su pecado y cuándo cubrirlo? Porque el apóstol Pedro dijo que el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Quiero decir en primer lugar que es muy equivocado pensar que las personas llenas del Espíritu Santo nunca discuten. ¿Habéis pensado esto alguna vez? No, esta persona está llena del Espíritu Santo porque nunca discute. Siempre te sonríe, siempre te habla bien, nunca te dice nada malo. Esto es un error. No sé si lo descubrimos hoy, pero esto es un error. Porque estoy convencido de que Pablo, lleno del Espíritu Santo, resiste cara a cara a Pedro. Porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. Por tanto, esta asociación de ideas de que cuando estamos llenos del Espíritu Santo no discutimos con nadie y todo nos parece bien y aceptamos barco como animal de compañía y todas esas cosas, es un error. Es un error. Las personas llenas del Espíritu Santo, por ese mismo Espíritu Santo, tienen un celo santo por el Evangelio y por la verdad del Evangelio y tienen un amor profundo por sus hermanos, de los cuales son responsables. Es por eso que las personas llenas del Espíritu Santo tienen también que confrontar a sus hermanos. Y esto significa unos a otros. No significa los líderes a los no líderes, significa unos a otros. Ahora, ¿a quién alguien puede alegar también, no? Es que no me gusta discutir. Cuando sí, yo veo que hay cosas que se hacen mal. Yo veo que hay personas que hacen las cosas mal, pero no me gusta discutir. Pero esto no se trata de a quién le gusta discutir. ¿A quién le gusta discutir? A ti te gusta salir de casa por la mañana y tener un día tranquilo y todas las personas con las que trates llevar las cosas más o menos bien y volver a tu casa tranquilo, ¿a que sí? ¿A quién le gusta
en medio del día, tener una discusión agria y amarga, sentir ese momento de tensión tan desagradable con otro y volver a casa con la cabeza llena de angustia y de preocupación, pensando si la otra persona habrá entendido lo que le querías decir o no. Y también el lío que se puede generar si Dios no interviene y no se aclara esto. ¿A quién le gusta eso? ¿Hay alguien que le agrade? A mí no. Pero esto es lo que una persona llena del Espíritu Santo tiene que hacer en ocasiones. Tiene que confrontar por amor al Evangelio y por amor a las personas. Ahora, es verdad que no todos los casos requieren una confrontación pública. Estamos hablando de un caso de extrema gravedad que comprometía la naturaleza del Evangelio delante de todos, y es por eso que Pablo tiene que intervenir de esta manera, ¿no? Vamos a decir, en público y sin andarse por las ramas. Creo que hay unas instrucciones claras en la palabra en cuanto a cómo debemos confrontarnos unos a otros y, por supuesto, esto comienza en privado, ¿no? Entre dos personas y en esa intimidad. Pero voy a dar una regla general, ¿no? ¿Cómo saber cuándo hay que confrontar a alguien y cuándo no? Bueno, yo diría como norma general que el pecado debe ser confrontado siempre que se encubre, pero el pecado debe ser cubierto siempre que se confiesa. No sé si ha quedado claro, ¿vale? Lo voy a repetir otra vez porque es que es muy importante. El pecado debe ser confrontado siempre, siempre que la otra persona lo encubre. Por supuesto, tenemos que tener la seguridad de que la persona está cometiendo ese pecado, como el apóstol Pablo en este momento, no que sea una sospecha nuestra. Pero siempre que la persona está pecando y lo encubre, tiene que ser confrontada, por bien del Evangelio, pero por bien de la persona. Ahora, cuando la persona confiesa, reconoce su pecado, nosotros lo cubrimos. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha perdonado, ¿quién soy yo para mantener ese pecado ahí? Y esto es algo de suma importancia, de suma importancia. Si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros, verdad? Para mantener esto. Ahora, démonos cuenta otra vez de que lo que está aquí en juego y la razón por la cual Pablo tiene que actuar de esta manera tan tajante es porque lo que está en juego es la verdad del Evangelio. Y os pido que notéis dos detalles. Mirad, en el capítulo 2, versículo 5, dice que en aquel concilio solemne en el que se reúnen ancianos y apóstoles para tratar este tema de los judaizantes y la circuncisión, dice, a los cuales, versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Mirad esta expresión, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El Evangelio está compuesto de una doctrina que dice que la salvación es nuestra solamente por la gracia de Dios y solamente por la fe en Jesucristo. Y negar esto es negar la verdad del Evangelio. Pero mirad, ahora dice, en el mismo capítulo 2, versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio es doctrina, pero el Evangelio también se ve en un comportamiento. Es decir, podemos tener una confesión doctrinal perfecta en cuanto al Evangelio y podemos estar atentando contra la verdad del Evangelio con nuestra conducta. Recuerdo un caso que me viene a la mente de un hombre con un conocimiento del Evangelio y de las doctrinas de la gracia asombroso, que en su trato con su prójimo era totalmente desagradable y arisco. Y personas que lo conocían me decían, es una pena que alguien que tiene tanto conocimiento de las doctrinas de la gracia tenga tan poca gracia con el prójimo. Y bueno, me ha venido a la mente este caso, pero seguramente esto se puede aplicar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos tener cuidado porque nuestra tranquilidad y nuestra seguridad puede estar en el hecho de que creemos la verdad en cuanto al Evangelio, ¿de acuerdo? Eso está muy bien. Pero ¿vivimos y andamos rectamente conforme a ese Evangelio? Porque si no lo estamos negando igual. Y este es el caso aquí. Pedro no estaba contradiciendo con palabras el Evangelio, lo estaba contradiciendo con sus hechos. Lo estaba contradiciendo con esta simulación y con esta hipocresía. Ahora viene la siguiente parte del texto, porque como decía, podemos quedarnos en la discusión y disfrutar del morbo que tiene una discusión y decir, vale, Pablo es el vencedor, como en los combates, ¿no? Se levanta el brazo del vencedor y Pedro es el gran derrotado. Ahí tenéis a vuestro papa, ¿no? Y entrar en todo ese tema que es absurdo y que realmente está lejísimos del propósito del Espíritu Santo. Lo que debemos sacar de este texto es lo que viene a continuación, las conclusiones, las razones por las cuales Pablo ha tenido que defender el Evangelio. Y esto viene a partir del versículo 14 en la parte B. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí hay dos cosas que es importante entender, ¿no? En primer lugar, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, es decir, si tú vives libre del yugo de la ley, de la tradición y de las ceremonias judías. Vuelvo al principio. Cuando Pedro viene a Antioquía, se relaciona con sus hermanos gentiles con toda naturalidad, porque sabe que ya no hay alimentos puros e impuros. Dios ha declarado puros todos los alimentos. Y sabe que ya no hay hombres puros e impuros. Es decir, los gentiles no lo van a contaminar. Lo que le contamina es su propio corazón, que ya ha sido tratado por Dios por la fe en Jesucristo. De tal manera que Pedro se ha desprendido de dos grandes prejuicios de los judíos. Ya sabéis que para un judío, Hechos capítulo 11, lo vamos a recordar si lo hemos olvidado. Fijaos en Hechos capítulo 11 lo que dice. Vamos a leer el versículo 2 y el 3. Esto que estamos viendo aquí era parte del trasfondo de judíos que aparentemente habían creído en Cristo, pero fijaos cómo pensaban. Cuando Pedro subió a Jerusalén, después de haber estado con Cornelio en casa de él con los gentiles, dice, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y entonces Pedro comenzó a contarle lo que había sucedido, lo del lienzo, lo del Espíritu Santo. Y fijaos, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto, en términos judíos, y permitidme la expresión, la libertad que me voy a tomar, ¿no? En términos judíos es, de manera que Dios también salva a perros. Bueno, pues ¿qué vamos a decir? Porque la salvación es de Dios. Y si Dios ha decidido esto, ¿qué vamos a decir? Ahora, Pedro había interiorizado esto. Él se había dado cuenta de esto. Por tanto, se había desprendido de todas esas barreras y de todos esos preceptos de la ley ceremonial y vivía como un gentil. Y se juntaba con los gentiles y comía con ellos sin ningún problema de conciencia. Y Pablo le dice, si tú haces esto con toda libertad, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y aquí hay que entender otra cosa. No les estaba obligando con la persuasión de las palabras. No les estaba diciendo vosotros tenéis que hacer lo mismo o no seréis salvos. No, no estaba haciendo esto. Esto sería un atentado contra la doctrina del Evangelio. Pero lo estaba haciendo con su conducta. Lo que estaba mostrando es, lo siento hermanos, ya no me puedo juntar con vosotros. ¿Os podéis imaginar a los gentiles por un momento? Oye Pedro, tenemos una comida en casa de, no sé, un nombre típico de Antioquía, de Lucio. Tenemos una comida en casa de Lucio esta tarde. ¿Te vienes y nos cuentas algo del Antiguo Testamento? No, no puedo, no puedo. ¿Tienes algo que hacer? No. Entonces, no, pero es mejor que no, es mejor que no. Entonces los gentiles dirían, ¿pero hay algo mal con nosotros? Y luego le ven que esa tarde, que le ha invitado Lucio a comer, el gentil, Pedro ha decidido y ha preferido comer con los judaizantes. Y dirían, aquí algo está mal en nosotros. Realmente Pedro nos está rechazando. Hay algo mal en nosotros. Y estaba poniendo de esa manera un tropiezo grande y estaba poniendo otra vez, o estaba acercando ese yugo al cuello de aquellos que habían sido hechos libres por Cristo. ¿Os acordáis de la imagen que he elegido, ¿no? Para el estudio de esta carta? Un pájaro que ha salido de la jaula, que ha sido liberado por el poder del Evangelio y la gracia de Dios en Cristo, pero que han llegado los judaizantes, han vuelto a poner la jaula y el pájaro se ha vuelto a meter dentro. No, esto no es. Pablo está diciendo, lo que estás haciendo es gravísimo, tiene grandes consecuencias. De tal manera que no era solo un tropiezo para los judíos, que se estaban comportando otra vez como judíos, sino que era un tropiezo para los gentiles que estaban pensando, vale, si queremos que Dios nos acepte verdaderamente, nos vamos a tener que hacer judíos. Este era el gran problema. Y fijaos, algo muy importante, es un pequeñito detalle, pero creo que tiene mucha importancia. Pablo sabía que Pedro no había dejado de creer lo que creía. Mirad qué detallito. Dice versículo 16, sabiendo. Pedro, si tú sabes que el hombre es justificado, que no es justificado, perdón, por las obras de la ley, sino solo por la fe de Jesucristo, si tú lo sabes, Pedro. Pablo no tenía dudas en cuanto a Pedro, es decir, él sabía que Pedro no estaba apostatando de la fe cristiana y volviéndose al judaísmo, no. No es un problema de lo que crees, es un problema del temor que te ha llevado a hacer lo contrario a lo que crees. Ese es el problema. Y lo que, a mi modo de ver, y creo que es así, Pablo quería es, mira, Pedro,
Lo que quiero es que aquí, delante de todos, delante de judíos y gentiles, nos digas exactamente qué crees. ¿Crees que no puedes comer con los gentiles porque te vas a contaminar, porque tienes que seguir guardando la ley? ¿O crees que Cristo te ha hecho libre, igual que les ha hecho a ellos, y que son tus hermanos y puedes tener con ellos el trato y la comunión más libre que quieras? Dilo. Yo creo que esto era lo que Pablo estaba buscando. Di lo que crees, no tengas miedo, no tengas temor a lo que otros piensen de ti. Qué apropiado es esto también para nosotros, ¿verdad? Si Cristo os ha hecho libres, ¿por qué lo tenéis que ocultar? ¿Por qué tenéis que simular? ¿Por qué tenéis que aparentar que sois otra cosa de lo más glorioso y lo más elevado que podéis ser? Que es libres en Cristo. ¿Por miedo a los hombres? Dice Pablo, si yo todavía buscase el favor de los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos servir a Dios y a los hombres. No podemos buscar el agrado de Dios y de los hombres. Pero una cosa debemos tener clara, si tenemos que elegir entre los dos, mejor agradar a Dios, ¿verdad? Y ofender a los hombres. Eso sin ninguna duda. Ahora, dice el apóstol, dice que buscamos nosotros, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Y fijaos que el versículo anterior ha dicho, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando alguien nacía como gentil en aquella cultura, crecía y se desarrollaba y toda su personalidad se formaba en el entorno de una cultura absolutamente pagana, entregándose a toda clase de excesos e inmoralidades, borracheras, orgías, prostitución sagrada, etc. Todo esto formaba parte de la vida cotidiana de un gentil, pero no de un judío, porque un judío nacía bajo el temor de la ley de Dios, era instruido en el temor de la ley de Dios y procuraba durante toda su vida apartarse de estas cosas. Por tanto, en un sentido moral, en un sentido ético, si queréis que lo exprese así, la vida de un judío y la vida de un gentil no podían ser más diferentes. ¿Por qué? Porque un judío procuraba conducirse, en sus fuerzas sí, pero procuraba conducirse de acuerdo a la ley de Dios, mientras que un gentil, sin la ley de Dios, se entregaba a toda clase de excesos. Por eso está diciendo Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Es decir, hemos procurado toda la vida no pecar groseramente como ellos pecan. Pero al final, y esto es lo interesante, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, sí, se nos ha instruido en base a la ley de Dios. Pero ¿qué ha sucedido? Que cuando de verdad hemos conocido la ley de Dios, hemos descubierto que somos tan pecadores como ellos. Y que somos tan injustificables y que nuestras vidas son tan deplorables e indignas del favor de Dios como las de ellos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el problema del hombre no está en su vida externa, no está en su conducta externa, no está en si va a tal sitio o con tales personas y come esto o aquello. El problema del hombre, ya sea judío o gentil, está dentro. Está en un corazón del que salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y toda clase de males. Y ese corazón lo tenemos todos. Y es lo que Pablo está diciendo a Pedro que reconozca. Reconoce que no te ha salvado tu buen andar, que no te ha salvado tu buen hacer, que no nos ha salvado la religión de nuestra nación, nos ha salvado la fe de Jesucristo. Entonces, este asunto es lo que está aquí exponiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y os voy a pedir que me acompañéis a un pasaje que es muy conocido, pero siempre que hablamos de este tema creo que conviene leer, ¿no? Está en Filipenses capítulo 3, en el cual, en otro contexto, Pablo está dando su testimonio y dice, a partir del versículo 2, Pablo está dando su testimonio de su vida anterior en el judaísmo, su vida como religioso, y les dice a los filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Lo sabéis? No, no, mirad, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo.
judaizantes, son la circuncisión. Ellos dicen que los perros sois vosotros. Ellos dicen que los malditos y los que estáis lejos y los que no tenéis ninguna posibilidad sois vosotros. No, son ellos. Son ellos, guardaos de ellos. Ellos son el problema. Y dice, porque nosotros, y fijaos, aquí se mete él, está hablando de su pasado, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, perdón, no está hablando de su pasado, está hablando del presente, perdón, me ha anticipado el pensamiento. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? La que Dios por su espíritu hace en el corazón de los creyentes. Nosotros somos la circuncisión. Y ahora sí, ahora se remonta a su pasado y nos da su testimonio. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, yo cambiaría ese tengo por tendría. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entendedme, externamente y humanamente irreprensible. Pero mira lo que dice aquí. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, todo ese concepto que yo tenía de mí como buena persona que estaba en el camino a la salvación por mis esfuerzos, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, todo lo que yo valoraba, todo lo que yo apreciaba, todo ese pedigrí judío, todo ese esfuerzo que yo estaba haciendo, pérdida cuando conocí a Cristo. Y la palabra aquí es suave, ¿verdad? Pérdida. ¿Qué es una pérdida? Es aquello que crees tener y ya no tienes, ¿no? Crees tener unos ahorros y resulta que no los tienes. Bueno, pérdida. O los has invertido mal, pérdida. Pero mira lo que dice después. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida otra vez, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, tercera vez, y mira qué palabra emplea ahora, y lo tengo por basura. Basura. Es decir, todo mi intento de justificarme a mí mismo de acuerdo a la ley de Moisés y a las tradiciones de mis padres, presentado delante de Dios como algo que me puede salvar, ahora me di cuenta que es una sola cosa, basura. Una ofensa a Dios. No sirve para nada. ¿Vale, Pablo? ¿Y qué has descubierto en su lugar? ¿Qué otra cosa vas a presentar a Dios? ¿Qué otra cosa hay que te pueda declarar justo y limpio delante de Dios? Pues dice aquí. Dice, para ganar a Cristo, para alcanzar a Cristo y ser hallado en Él. Es decir, lo único que está esperando el apóstol Pablo es que por medio de la fe, la justicia de Cristo le sea contada a Él y la obediencia de Cristo le sea contada a Él. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, es decir, la que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe. Pablo había hecho este gran descubrimiento. Resulta que Jesucristo no era un impostor. Resulta que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Salvador, aquel que viene de parte de Dios y que vive la vida perfecta que ninguno de nosotros puede vivir. Y aquel que muere la muerte del maldito que todos nosotros merecemos morir. Y cuando Pablo comprende esto, dice, se acabó. Fuera mi esfuerzo, fuera mi intento de cumplir una ley que no puedo cumplir. El ser humano desde el principio ha intentado presentar a Dios su religión. ¿Os acordáis qué es lo primero que hacen Adán y Eva cuando pecan? Se cosen unos delantales de hoja de higuera, ¿no? Quieren cubrir su desnudez, quieren presentarse delante de Dios de una manera digna y que Dios no vea su desnudez. ¿Y qué hace Dios cuando ve esto? Dice, ¿pero qué habéis hecho? ¿No? Y les quita esas hojas y lo que hace es que les viste con pieles de animales. Y ya nos está enseñando algo. Para cubrir la desnudez del hombre no sirve el esfuerzo del hombre ni su capacidad para coser. Solo sirve el sacrificio de sangre. Solo sirve la obra de Dios, que ya está anunciando y prefigurando a ese cordero que va a ser sacrificado por nosotros. Y esto es lo que Pablo está recordando. Y esto es lo que Pedro también creía. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pedro, confiésalo claramente, hombre, por amor al Evangelio. No engañemos, no pongamos tropiezo, ni a judíos ni a gentiles. No actuemos por temor a aquellos que todavía no han comprendido que la única esperanza de salvación para nosotros está en Cristo Jesús. Y dice por eso, versículo 17, desarrolla un poco más el argumento y dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. No es así, ya lo veremos más adelante.
Cristo no es ministro de pecado, Cristo es la solución, es la provisión para el pecado, porque Dios lo encerró todo bajo pecado al darnos la ley, para que la ley, como un ayo, como un cuidador, nos llevase de la mano al único que nos puede salvar, a Cristo. Y dice, si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y este es un texto un poco difícil de entender, ¿no? Pero yo creo que no, en el contexto es sencillo. Es decir, Pedro, si tú y yo como judíos hemos renunciado al intento, al esfuerzo de las obras para justificarnos por la ley y hemos creído en Cristo, y ahora volvemos a levantar la ley, nos estamos haciendo transgresores. ¿Por qué? Porque nos estamos colocando otra vez bajo maldición y porque estamos negando el Evangelio. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿El Evangelio nos justifica o no? ¿Es suficiente o no? ¿La obra de Cristo basta o tenemos que añadir algo? Entonces, si no entendemos esto y no lo aceptamos con claridad, nos estamos haciendo transgresores. Y termina diciendo, este es el versículo con el que vamos a acabar hoy, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, por la ley reconozco mi pecado. Por la ley me doy cuenta de que solamente tengo una esperanza. Y esa esperanza es morir juntamente con Cristo. Es decir, que la muerte de Cristo me sea imputada, me sea aplicada a mí. Es decir, que la muerte que yo merezco crea que Cristo la ha muerto por mí. La ha muerto en mi lugar. ¿Cuál es el resultado de esto? Es la única manera de vivir para Dios. Solamente aquel que ha confiado en Cristo y que espera ser hallado en Él, solamente aquel que ha muerto con Cristo al pecado, confiando en el sacrificio de Cristo, puede resucitar con Él para una nueva vida para Dios. Y este es un asunto del que Pablo se va a ocupar extensamente en la segunda parte de esta carta. Y va a responder a una duda que muchos tienen y que ya la habéis oído muchas veces, ¿no? Ah, por la fe, entonces lo que hagas da igual. No, es que cuando el creyente cree y confía en Jesucristo, Jesucristo o Dios el Padre por medio de Jesucristo hacen en él una nueva obra. Hacen en él una nueva obra por medio de la cual, por medio de esa fe que nos une a Cristo, produce en nosotros una nueva vida motivada por el amor. Pero de eso ya hablaremos en su momento. Por eso, simplemente dejaros con esta idea. No nos quedemos en la discusión, no nos quedemos en vencedores y en vencidos, no nos quedemos en lo desagradable que puede ser en un momento dado tener que reprender o no reprender a alguien. Quedémonos en la gloria del Evangelio, que tiene que ser preservada, porque es la única manera en que los hombres pueden encontrar luz para salvación. Y roguemos a Dios que ni por doctrina ni por conducta lleguemos a ser una negación del Evangelio. Al contrario, que podamos ser de parte del Señor luminares en este mundo y enseñar el camino, mostrar el camino, porque al final la luz no está en nosotros, la luz está en Cristo. Nosotros somos como señales que indican a las personas dónde hallar salvación. Pues que esa sea nuestra inspiración a partir de este pasaje.